días y bienvenidos a Nordeste Radio. Hoy queremos contarle muchas cosas. Luego, al final del programa, el último tramo del programa, vamos a hablar del empecinado. Ese mártir posiblemente del gran rey Felón. Pero bueno, eso será luego al final, nos lo han pedido, querían que habláramos del empecinado, nosotros encantados de hablar de temas de historia. Pero antes tenemos a Noemí Higueras, que es teniente alcalde en funciones de Fresno de Cantespino. Buenos días. Buenos días. Tenemos a Mariano Montero. Hola, buenos días. Escultor, empresario, de todo. Bueno. Un perseguido de la vida. Un perseguido no hago más de la que vida. trabajar. También hablaremos con Rubén García de Andrés, también alcalde en funciones de Torre Caballeros. Y vamos a hablar a Vicky. Vicky, buenas. Aquí estoy, buenos días. Ya viernes, Sí, con buen tiempo. sí, con buen tiempo. bueno, relativo. Habrá que esperar para sacar las gasas y lustres todavía. Va a hacer buen tiempo, buena temperatura, pero tormentillas. No nos libramos del agua ni nada. Y le recordaremos que mañana es la feria del esquileo aquí en Riaza. Bueno, luego se lo contamos. Noemi, vamos a empezar porque tú tienes que prisa, tienes muchas cosas que hacer y queremos hablar de las actividades que tenemos para este mes de junio en Fresno de Cantespino, que las tenemos variaditas. Empezamos con algo muy divertido que es el bailoteo. Cuéntanos, ¿qué es el bailoteo? Pues nada, ya este sábado. Aquí ya este sábado, sí. Bueno, pues eso, vamos a continuar, aunque estamos en funciones, pero estamos en funcionamiento. En función de lo importante. Y como seguimos con ganas, que es lo que decíamos el otro día, pues vamos a empezar con ganas de bailar. Pues fíjate, esto lo doy yo. Hago yo de profe, cuidado, bueno. Aquí, de profe, bueno, que yo de profe nada, pero Eres como Mariano, haces de todo. pues lo que sea, ¿verdad? Me ha gustado la expresión que ha usado antes de la vida, sí. Esto surgió hace unos años ya, que, bueno, a mí me encanta bailar. Y como no tengo mucha oportunidad de salir por ahí, de tal, pues porque ya con la familia es más complicado y tal, pues nació una vez el bailoteo. Y estuvimos haciéndolo allí en Fresno durante la época de verano, pues que se hacía. Ahora tengo muy poco tiempo, pero cuando me saco un ratito... Bueno, pues bailar más deprisa. No, pero no hay tiempo, es que no hay tiempo, entonces tengo que buscar espacios. Y bueno, cuando hay algún espacio así libre que yo pueda hacer, pues aprovecho. Y empezamos pues este sábado 10, a las 7 de la tarde. En principio es en el centro de visitantes, pero veremos, lo mismo se puede hacer en el frontón, porque si hace buena temperatura ya es casi mejor estar en el Es que exterior. ahora hay que contar con el tiempo, hay una incertidumbre con el tiempo tremenda. Sí, es que bueno, es verdad que ya cuando te metes y empiezas a moverte, empiezas ya a sudar un poquito. Y tenemos espacios suficientes en Fresno como para andar un poco eligiendo. Qué bueno, pues a las 7 de la tarde... Ahí a mover un poco el esqueleto. Para todas las edades, porque yo, o sea, soy la que digo como que me sigáis un poco, pero yo no soy profe de nada, o sea, que yo voy al libre un poco albedrío. Y cada uno para lo que quiera. Intento, sí, que me vayan siguiendo como puedan e intento que todo el mundo se divierta, sobre todo, que es lo mejor. Que es lo que realmente interesa, sí. es realmente interesante. Sí. Luego, el sábado 17, la semana que viene, un tema interesante, porque es una ruta geológica y de fotografía. Bueno, pues ¿Qué podemos ver? Quien conozca la zona de Fresno, bueno, no solo de Fresno, la verdad que hay varios parajes alrededor, tenemos lo que se llaman las cabenes, que tienen ese parecido a las médulas de león que hablábamos, pero estas son aún casi más naturales. Y bueno, pues fíjate, esto ha salido un poco porque una vecina me dijo, oye, ¿por qué no hacéis algo que tenga que ver con las cabenas? Que yo creo que estaría muy chulo, porque es verdad que es un espacio bastante bonito y somos todo oídos. Así que manos a la obra. Hablamos los técnicos de cultura y yo, les dije la idea que nos habían dado, y entonces lo que queremos hacer es un poco el paseico, que se disfrute del entorno, y luego pues nada, una charla un poco ya más... hablando de geología, de por qué el terreno pues es de esta manera. Es verdad que hay parte que es porque allí se trabajaba mucho con el barro, y entonces bueno, pues sí que es verdad que ha habido mano de hombre, pero también el terreno pues ayuda bastante a que se den esas formas, ¿no? Y es que es espectacular. Y queremos aprovechar también pues eso, para hacer un poquito una exposición fotográfica sobre esas cabinas. Oye, vais a hacer una cosa que yo creo que es absolutamente importante y que quizás no se imparte tanto como deberíamos. Perdón, que es un curso de primeros auxilios. Pues yo creo que ya un mes ha pasado, pues que se me pasa muy rápido el tiempo. Joder. Ya hicimos uno, porque bueno, lo que pasa es que adquirimos en Fresno un desfibrilador,
Y bueno, pues queríamos un poco tener esas nociones básicas para el uso del desfibrilador. Que no todo el mundo ni sabemos usarlo, ni sabemos cómo va, pero ya hablando con el médico, en este caso, que realiza el curso, también decíamos, jolines, pues es importante un curso básico. Abrirlo al público y que cuanta más gente sepa claro, mejor, pero claro. que además sumarle, aparte del uso del desfibrilador, el uso, pues abrir un poquito más y los primeros auxilios básicos, una RCP, o simplemente que, oye, te has cortado en casa. Sí, y de repente no sabes qué tienes que hacer, pues es que a lo mejor simplemente es algo muy sencillo, pero con el susto de la sangre dices, uy, madre mía. Sí, y con el no saber qué hacer. Eso es, el no saber qué hacer. Entonces va a dar pues este curso y bueno, yo creo que sí, que es bastante positivo. Y ahora, ¿por qué de nuevo repetimos? Porque también desde el ayuntamiento hemos comprado otro desfibrilador y está puesto ahora mismo en Prado Pinilla. Y entonces queremos también pues que todas las personas que no pudieron asistir o no se habían enterado de lo que es la entidad, pues que vengan y también se... Sí, porque además fíjate que en una parada cardíaca el tiempo es vital. Es oro. Es verdad que al final, aunque no sepas usarlo mucho o te entre el nervio, lo primero ya sabemos lo que tenemos que hacer, llamar al 112. Eso siempre. Y además ellos mismos yo creo que te van a decir, oye, pues como tú vas a informar que tienes un desfibrilador, quizá ellos mismos te van a decir casi cuál es el uso. Aunque es muy sencillo, porque el propio desfibrilador tiene un botón te va indicando. y te va indicando. Pero bueno, entre unas cosas y otras yo creo que podemos ayudar, porque ahora mismo son aparatos que es verdad que están salvando bastantes vidas. Sí. Y en estos entornos que tenemos lo que tenemos... que quizá no tenemos la atención tan inmediata como claro, pues oye, si podemos adelantar y que vuelva a latir ese corazón, pues qué bien, adelante. Qué bien. Oye, y luego tenéis también adiestramiento canino. Sí. Eso ya será el domingo 25. Sí, que esto tengo que tirar de chuleta yo también porque hay tantas cosas que ya... Bueno, se hizo también hace no mucho tiempo, tuvimos una actividad también de entrenamiento canino con TDD, que están aquí en Riaza y trabajan también mucho. El martes vendrán a vernos. Sí, bueno, pues seguramente os cuenten un poquito también y casi que mejor ellos que te lo expliquen mejor que yo, pero bueno, al final, pues eso, ellos hicieron un pequeño curso y es un poco pues para continuar... a ver si se han aprendido estas normas básicas y bueno, pues también pueden adquirir un certificado y demás porque bueno, pues ellos... Y ver que de alguna forma problemas que nos pueden dar nuestros perretes con un poquito de conocimiento se pueden arreglar. Es sencillo, al final hay que conocer al perro. Yo que trabajo con animales, algo muy importante es la etología animal. ¿Y qué significa esto de etología animal? Pues el comportamiento animal y saber lo que nos están diciendo, porque es que ellos hablan con su manera. Con sus señales, o sea, es que les ves, en este caso el perro, la oreja, los ojos, el rabo, el pelo erizado. Y otra cosa importante, no solamente entenderlos a ellos, sino ser capaces nosotros de que ellos nos entiendan. Claro, eso es, al final les tienes que transmitir una serenidad o tienes que transmitir que tú eres el macho alfa o la hembra alfa, el jefe de la manada y saber llevarlo, claro. Y luego actuar, en ocasiones a lo mejor tienes una pelea de perros. Que eso además es súper desagradable, pues saber un poco cómo actuar con tu perro o con la situación. Puede ser el domingo 25, oye, empieza el verano, aunque climatológicamente no lo estamos viendo mucho, y ya empiezas tú también con la tienda naturalmente, a tope. ¿Qué novedades tenemos para este año? A ver qué cosas. Bueno, pues estoy deseando ya que llegue un poco el buen tiempo para poder sacar los pies al aire, que tengo unas sandalias maravillosas y cómodas, pero es que cualquiera se asoma, cualquiera asoma los dedos ahora mismo. Claro, todavía la gente va con la presquí. Pero es normal, pues sí, pues te digo una cosa, que esto no... Pero vamos, novedades siempre tenemos. Hemos traído... O sea, una visita por naturalmente y cotillar un poco. Más a ti te encanta que la gente entre a cotillar. A mí me gusta, no a comprar. Es verdad que, por ejemplo, ya tengo bastantes clientes y como clientas que aunque sea simplemente estamos ahí para echar rato y marujear. A mí me encanta, porque al final yo llevo ya, pues voy a hacer 2 años ahora. Sí, ahora mismo. Ahora mismo porque a día 12 de junio casi abrí yo la tienda, hace 2 añitos. Y es verdad que agradecida porque el trato con la gente, pues a mí me encanta estar y eso es como he hecho buenas amistades y nuevas amistades gracias a la gente. Y saltamos de cosa a cosa, pero es que es mucho lo que nos tiene que contar Noemi. Ha habido un descubrimiento muy importante en un archivo en Fresno de unos documentos medievales.
Sé que de esto lo hablaremos Sí, más sí, despacito. más tranquilamente, pero bueno, dejamos porque- ahí una pincelada. Porque es ¿no? muy importante. Es pero muy importante. Yo la verdad es que pues cuando empezamos la anterior candidatura, bueno, pues resulta que aparecieron, que ya se conocía de su existencia, se habían catalogado hacía tiempo, pero no se habían, ahora se lleva mucho esta frase, puesto en valor, pero es verdad, no se habían puesto en valor esos documentos. Bueno, yo cuando vi lo que había, aluciné. Realmente son, como dices, unos pergaminos medievales. Hablamos desde Alfonso VIII hasta Reyes Católicos. Y bueno, es que hay ahí... Es que de repente yo cuando los veía yo me imaginaba al escribano, ¿no? Ahí escribiendo. Es una maravilla. Es una maravilla. Ya hablaremos tranquilamente porque bueno, sí que es verdad que había algunos de ellos que se han tenido que llevar a Simancas para la restauración, porque bueno, al final puede afectarles un poco el hongo. Sí, claro, Estamos hablando de muchísimos años atrás y ahora está en restauración. Entonces queremos que cuando ya estén por aquí, bueno, pues hacer unas jornadas con la directora del archivo de Segovia, que además es la que ha estado con nosotros mano a mano para saber qué teníamos que hacer con ellos. Se ha hecho una catalogación estupenda, se ha archivado todo, o sea, tenemos unos archivos de todas las documentaciones que había. Y ¿qué nos cuenta esos archivos? Son privilegios, por ejemplo, la gran mayoría son privilegios que tienen un tamaño bastante grande, sí. Imponentes, con su sello del rey. Es que son maravillosos. La próxima vez, o sea, os traeré lo que son fotos, imágenes. Lo conseguiremos ver, se pondrán. Lo que son los originales no, pero hay no pero eso es, hará facsímiles y entonces sí que habrá una exposición sobre ello y en esas jornadas que os comento pues hablaremos y lo que es Pía, que es la archivera, la directora del archivo, pues que nos contará realmente pues toda la historia que conlleva esos privilegios. Pero bueno, eran privilegios que yo decía, ¿y esto de privilegio qué significa? Pues el rey, le caíamos bien de repente, ¿no?, al rey que tocaba, o por lo que fuera, porque ya sabemos que siempre había intereses, pues oye, de repente te otorgábamos el privilegio de tener esta tierra. Y eso pues era todo escrito y nada, maravilloso. O sea, ya te digo que visualmente yo me retrotraía y de repente estaba sentada yo ahí con el no te imaginabas. Es impresionante. Impresionante. A mí de verdad que me parecía maravilloso y que es una suerte, para mí personalmente es una suerte haber vivido todo este proceso y ver la importancia además que para tener estos documentos Fresno, de la Comunidad de Villa y Tierra de Fresno, pues es que ves que tiene cosas que todavía te puede sorprender. ¿Cuánta historia? Mucha historia. No, pues te emplazo para que cuando esté todo un poquito más avanzado poder hablar de privilegios, hablar de historias y poder ver, aunque sean los facsímiles, que impresionan exactamente igual. Impresionan. Es que hay algunos de los privilegios, el de Reyes Católicos, porque es muy llamativo porque pues tiene oro, o sea, el hilo de hilo, no sé cómo denominar eso, la tinta de oro. Aparece nuestro escudo de Fresno actual, pero ya aparecía en ese documento un poco diferente, pero ya se veía. Entonces, jolín, pues esas cosas son... Qué bonito. Son maravillosas. Noemí, queda emplazada, ¿vale? Venga, vale. No te entretengo más, que sé que tienes muchas cosas que hacer. Sí, habrá que continuar. Nada, muchas gracias. Ya sabéis que estoy encantada aquí. Muchísimas gracias a ti y estaremos en contacto, ¿vale? Venga. Gracias. Riaza es patrimonio, es cultura, es gastronomía, es deporte, es naturaleza. Riaza es vida.
Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. Bueno, vamos ahora a Torrecaballeros y vamos a saludar a Rubén García de Andrés. Rubén, buenos días. Muy buenos días. Disculpa, Buenas. te hemos hecho esperar un poquito, pero hemos tenido problemas, como es bastante habitual, con internet y hemos tenido que empezar un poquito más tarde. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. ¿Rubén? ¿Sí? Ah, no, pensé que te me habías cortado. Bueno, tú estás ahora de alcalde en funciones. Eso es. Pues hasta el próximo sábado, 17 de junio, que se conforman los nuevos ayuntamientos después de las elecciones municipales del 28 de mayo, pues efectivamente, alcalde en funciones y deseando pues también que llegue el 17 de junio para tomar posesión de nuevo como alcalde y continuar trabajando por Torrecaballeros. Bueno, pero ahora que estés en funciones no paráis. No, Seguís igual. efectivamente, simplemente es un periodo transitorio y bueno, pues tenemos limitadas todos los ayuntamientos, los alcaldes y alcaldesas, tenemos limitadas las funciones a, bueno, pues prácticamente a la gestión ordinaria y bueno, no se pueden tomar decisiones ni aprobar por decreto cuestiones que ordinariamente corresponderían al Pleno y por tanto, pues bueno, con esas limitaciones, pero bueno, los problemas siguen surgiendo. Hay que seguir dando respuestas a las necesidades de los vecinos y toca seguir caminando, efectivamente, sin Oye, parar. a mí me hubiera gustado hablar contigo antes, pero también es cierto que hemos tenido una temporada como con el tema de elecciones y tal, con un poco de revuelta para todos, porque el día 3 presentasteis un libro que era La Guía de la Naturaleza en Torrecaballeros. Cuéntanos algo. Ujú. Sí, efectivamente, pues no sé si hay opción de que se vea a través de la cámara. A Bueno, ver, pues tenemos una guía de la naturaleza de Torrecaballeros que es la culminación o un punto y seguido, porque siempre continuaremos haciendo cosas en esa labor que venimos desarrollando desde hace 7, 8 años en el área de medio ambiente de nuestro ayuntamiento y de nuestro municipio. Siempre nos habéis abierto vuestros micrófonos para contar esa recuperación de entornos medioambientales que hemos realizado en Torrecaballeros, pero queríamos también atender a la parte divulgativa, a dar a conocer nuestra riqueza medioambiental y lo hemos logrado ya por fin con esta guía que describe hasta 7 ecosistemas dentro de nuestro término municipal, desde la alta montaña hasta las zonas más bajas de Dehesa, pasando por Pinar, las zonas, los pequeños humedales y cursos fluviales, la Dehesa, como digo, en fin, para ayudarnos a descubrir pues, esas plantas y esos animales que viven entre nosotros. Muchos de ellos pasan desapercibidos porque algunos de ellos les vemos día a día entre nosotros en los cascos urbanos. Yo siempre lo decía el otro día en la presentación del libro, ¿no? Son nuestros vecinos que no están empadronados, pero que viven entre nosotros y que hemos establecido con ellos y ellos con nosotros una relación, una simbiosis y una relación de dependencia. Y también aquellas otras especies que nos pasan un poquito más desapercibidas, ¿no? Entonces, con esta guía queremos dar respuesta y queremos mostrar a nuestros vecinos y a nuestros visitantes pues esa riqueza que, como digo, pues no siempre es muy conocida. ¿no? Y realmente es absolutamente desconocida y lo que dices tú muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos alrededor nuestro, por eso porque estamos todos los días, pero la riqueza que tiene tanto en fauna como en flora nuestro entorno es una auténtica maravilla. Sí, no en vano, pues nuestra Sierra de Guadarrama merece precisamente por esa riqueza esas figuras de protección de las que hemos hablado también algunas veces, ¿no? Parque nacional y parque natural. En el caso de Torrecaballeros, con esta guía, quería hacer un inciso y es que toda ella está elaborada con material gráfico recogido en nuestro término municipal. Es decir, todas las fotografías que están en la guía están tomadas en nuestro término municipal. No nos hemos ido a un banco gratuito de imágenes ni a la red a buscar la imagen, por ejemplo, pues de la culebra bastarda, por ejemplo. Pues no. Es un trabajo de muchas horas, de mucha dedicación, también de un poquito de suerte, ¿no? De estar en el momento oportuno a la hora adecuada. Y luego, pues de aquellas otras especies, tanto de fauna como de flora, que no tenemos imágenes gráficas como tal, pues tenemos, en la guía aparecen ilustraciones. Ilustraciones que están también hechas por Mar, por la autora, a mano.
a lápiz y de color y realizadas a mano, ¿no? O sea, que es un trabajo muy, muy interesante. Y como digo, pues especies de estas que hablamos que tenemos en nuestros entornos urbanos, pues estos pajaritos tan pequeñitos que denominamos aviones y que desde luego cumplen una función importantísima en el control de los insectos. Entonces nosotros aquí, por ejemplo, en el Colegio de Torrecaballeros tenemos una colonia importante que es verdad, es una especie protegida y es verdad que tiene algunos inconvenientes porque, bueno, todos sabemos el tema de los excrementos de la sociedad que pueden generar, pero eso es una parte negativa mínima en comparación con el enorme beneficio en cuanto al control de plagas de insectos que llevan a cabo, ¿no? Pero, por ejemplo, otra cuestión que muchos vecinos incluso desconocen, en Cabanillas, como también hemos hablado muchas veces, forma parte de nuestro municipio, de nuestro término municipal, tenemos un dormidero de Milano Real absolutamente excepcional. Al atardecer, en determinada época del año, es impresionante, absolutamente impresionante ver llegar a cientos y cientos de milanos reales a una zona rodada a dormir, a pasar la noche. Es absolutamente espectacular. Y hay muchas personas que apenas a 4 o 5 kilómetros de casa lo tenemos y no lo conocían, ¿no? Bueno, pues un poco es el espíritu de esta liga, ¿no? Dar a conocer esa riqueza que tenemos, porque es verdad, ¿no? Yo digo, ¿tenemos zona de pinar? Pues sí, nada, todo el mundo habla de pinar y evidentemente se nos va la imagen al pinar de Balsaín o a la zona de Navafría. Nosotros no tenemos tanta masa forestal, pero también tenemos ese pequeño ecosistema, ¿no? Damos cuenta que nuestro término municipal, como digo, pues desde la alta montaña, límite con Rascafría ya la Comunidad de Madrid, pues hasta las zonas más bajas de esa. Entonces, hay espacio para esos otros vecinos. Hay de todo, hay de todo. Oye, nos acompaña Mariano Montero, que además es un enamorado de la naturaleza y además que siempre está reivindicando el que tenemos que cuidar la naturaleza y sobre todo que tenemos que cuidar algo básico, que es el agua. En Torrecaballeros os preocupáis por el agua. No, efectivamente, ¿no? Nosotros, Torrecaballeros no hubiera existido y no se hubiera podido desarrollar sin esa cacera de San Miguel, que es un curso artificial pero naturalizado, si se me permite la expresión, para traer agua desde el río Pirón hasta nuestra localidad. No se entendería sin la cacera de San Miguel, pero sin todas las fuentes tradicionales que tenemos en el núcleo de Cabanillas, pero también las que tenemos diseminadas por la dehesa y que fueron fundamentales pues para el ganado extensivo y para el riego de linares, por ejemplo, para el cultivo del lino, ¿no? Todo eso, como hemos comentado otras veces, pues se ha ido perdiendo porque el uso ya no es el mismo, pero recuperar todos esos entornos es importante. Y precisamente esos ecosistemas, las charcas que hemos podido recuperar, las pozas de lino, que ahora mismo cumplen esa función que hemos hablado otras veces, de recuperar la memoria en torno a ese cultivo, pero ahora mismo son una zona de reproducción de anfibios espectacular. Hay más de 8 especies ya de anfibios que toman esos humedales temporales que son las pozas de lino y la verdad es que pues sí, intentamos protegerlo porque creo que además el agua, es evidente que es un recurso cada vez más escaso y está bien conservar, poner en valor y también recordar y aprender de nuestros mayores qué buen uso hacían del agua cuando además era menos escasa pero era más complicada de traer a casa, ¿no? Ahora no le damos importancia, lo hemos comentado otras veces, abrimos el grifo y sale agua. Bueno, no siempre fue así. Tenemos que aprender mucho de nuestros mayores, de esa sensibilidad para cuidar y respetar esos cursos de agua. Me encanta oírte la sensibilidad que tienes con el medio ambiente, con qué cariño tratas a las plantas, a los pájaros. Y yo llevo más de 50 años luchando por que se depuren las aguas fecales. El mayor perjuicio que hemos causado a nuestro medio ambiente ha sido no depurar las aguas y tener ríos malolientes con aguas fecales que cuando disminuye el caudal se pudren las aguas y está sin vida. No hay peces, no hay naturaleza, no hay nutrias. Yo lo he vivido porque tengo 77 años. Viví cuando estos ríos era el espejo de los que venían de Madrid, de los que venían de Barcelona, de los emigrantes que se iban y venían a los ríos. Era nuestro oasis de Castilla. Y lo hemos perdido porque no podemos echar la culpa a nadie. Yo espero que los alcaldes que entren ahora y que continúen aquí lo tomen muy en cuenta,
porque todos a lo mejor no tenemos las mismas sensibilidades, pero va a ser imprescindible para poder seguir viviendo aquí en Castilla. Es que es imprescindible. Nuestros oasis eran los ríos, y los ríos están totalmente abandonados. Yo no sé a quién hay que recurrir. Creo que si los alcaldes tuvieran la sensibilidad que tienes tú, que me lo estás demostrando, este problema no habría existido, porque llevamos ya 50 años que río a río ha ido cayendo, y eso es lo mejor que tenía Castilla, lo mejor que tenía nuestra comarca. Yo los conozco casi todos porque nací en Vallelao y ahora vivo aquí en Boceguilla, en Sotos de Sepúlveda, y he conocido la zona de Illón, he conocido toda la provincia, todo el lado de la sierra, que es una maravilla porque son ríos cortos y cristalinos, y era una maravilla acercarte a cualquier río, y se han perdido. Quedan las cabeceras, ríos cortitos y cristalinos, y que es impresionante ver cómo nacen, ¿no? En nuestro término municipal nace el río Cambrones, aunque enseguida se desvía hacia los términos municipales de Palazuelos y de la Granja de San Ildefonso, del Real Sitio, pero su nacimiento está en nuestro término municipal. En nuestro término municipal, muy cerquita del casco urbano, ya no en zona de más alta montaña, sino un poquito ya más abajo, a menor altitud, nace también el río o el arroyo Polendos. Nace el arroyo del Pontón, que es, junto con el arroyo Miguel Bueno, que nace en Tres Casas, al unirse crean lo que conocemos como el río Ciguiñuela. Es decir, aportamos un poquito de red hídrica que después va a leer. Yo, ¿no? Quiero felicitar totalmente contigo la importancia de la depuración de aguas residuales. Es una cuestión que requiere esfuerzos de todas las administraciones. Evidentemente los ayuntamientos no es tan caro depurar las aguas. Yo, mira, en Duruelo está mi amigo Alberto San Juan, que entró hace 4 años, ahora no ha querido ya seguir, y su empeño era que funcionara la depuradora. Ha conseguido que vivieran los peces y los renacuajos a la salida de la depuradora. La ha dejado depurando las aguas. Si todos los alcaldes hubieran tenido esa sensibilidad, hoy no estaría pasando lo que está pasando, que el 60 o el 70% de las aguas de Castilla están contaminadas. Pero yo creo que la sensibilización afortunadamente se está aumentando, nos está empezando a preocupar a todos, y eso siempre es importante. Yo creo que estamos haciendo habrá que demostrarlo, y yo creo que en esta candidatura tendrán que apostar por ello. Seguro que sí. Porque es que recuperar estos ríos creo que es lo más importante que tenemos que hacer, que puedan tener vida otra vez. Y no sé qué administraciones podrán participar en todo esto. Yo creo que sería todos. Deberán de participar todos. Oye, todos. Rubén, sé que tenías prisa y no quiero entretenerte más, pero a mí me gustaría que si quieres la semana que viene charlamos un ratito. Además tenemos una conversación pendiente y me cuentas un poco qué tienes, qué actividades tienes para este verano en Torrecaballeros. Perfectamente. Bueno, la semana que viene será también, bueno, de bastante jaleo, porque como digo, tomamos posesión el día 17, pero efectivamente ya tenemos prácticamente cerrada la semana cultural en el mes de julio, así que todo en constante movimiento. Simplemente antes de despedirme, si me lo permitís, quería hacer un pequeño apunte sobre esta guía de la naturaleza, poner en valor el trabajo de sus autores, Mar y David, he hablado de ellos en otras ocasiones, vecinos de Cabanillas, apasionados por el mundo rural, por el medio ambiente y por todo lo que tiene que ver con nuestras tradiciones en la provincia de Segovia. Y un pequeño apunte también, como viene siendo habitual, Torrecaballeros es solidario y por tanto todos los beneficios que obtengamos por la venta de esta guía a un precio de 15 euros van destinados íntegramente a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, a AFA Segovia. Así que unimos sensibilidad por nuestro medio ambiente y por nuestra naturaleza, por nuestro entorno natural, y sensibilidad por aquellos que necesitan que les echemos una mano, como sociedad, como instituciones y como personas individuales, ¿no? Hay que cuidar nuestro medio ambiente y nos tenemos que cuidar entre nosotros. ¿Y cómo podemos conseguir esta guía de la naturaleza en Torrecaballeros? Bueno, pues esta guía está disponible, está a la venta aquí en el ayuntamiento, de lunes a viernes de 8 a 3, pero entendemos que puede haber dificultades para otras personas. Contactar con Torrecaballeros, con el ayuntamiento, es muy sencillo a través de correo electrónico, de nuestras redes sociales, de mis redes sociales personales,
y estaremos encantados de hacer llegar esa guía a todos los que puedan estar interesados. Sí, porque realmente ahora mismo el comercio electrónico, por decirlo de alguna forma, es absolutamente vital. Absolutamente vital. Pues Rubén García Andrés, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros por estar siempre con esa sensibilidad especial hacia Torrecaballeros y hacia todo lo que hacemos. Y un placer saludaros de nuevo. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte, Rubén. hasta Un luego. abrazo. No todos los cochinillos son iguales. Las primeras cosas que hice es ponerme con un ganadero al habla para decirle qué tipo de cochinillos quería yo. Solamente alimentados los cochinillos con leche materna, su peso máximo y mínimo y sus días de lactancia. Entre otras muchas, esas son las tres claves. Por tanto, había que cuidar y seguimos cuidando mucho eso, la materia prima. Entonces, ¿qué mejor hacerlo que desde ya nuestra corte criadero propio? Agrocorte Gourmet es nuestra propia granja o corte de cochinillos. Desde ahí lo que hacemos es cuidar la genética de las madres, su alimentación, la cría de los cochinillos, de tal forma que desde la granja hasta que llega aquí al restaurante controlamos todo el proceso para asegurarnos que la calidad va a ser siempre la misma. Bueno, pues quiero recordarles que mañana se celebran unos partidos importantísimos para el Riazano. Jugamos, el Sporting Riazano Cadetes juega contra el Arcángel, en el campo del Arcángel. Hay un autobús para poder ir y volver. El resultado en la ida fue un empate, o sea que va a ser un partido realmente interesante. Y tenemos también
Mañana a las 10 de la mañana el Diego de Colmenares también contra el Sporting Riazano. Hay que reconocer que los benjamines juegan con una ventaja porque aquí quedaron 5-1. Pero bueno, dos partidos muy interesantes, son las semifinales y bueno, pues a ver si vemos a nuestro equipo en la final, incluso consiguen ser campeones, que es algo que nos apetece a todos y mucho. ¿Qué les iba a contar? Así mañana. Mañana día 10, ya saben que es sábado, y se celebra el 15ª feria del esquileo aquí en Riaza. Tendremos demostraciones de salto con la yeguada Riaza, tendremos multitud de chiringuitos, de poder comprar artesanía y ver un montón de productos. Veremos también tractores clásicos y por supuesto la demostración del esquileo, y veremos cómo se esquilan las ovejas tanto a máquina como a tijera, como se hacía antiguamente. Nada fácil, realmente impactante, merece la pena y mucho. Esperemos que el tiempo nos permita pasar un día extraordinario. Hasta por la tarde tenemos actuaciones, o sea, tenemos todo el día con multitud de actividades. Y ahora vamos a ver si saludamos a Eduardo Gordo. Eduardo, buenos días. Se está metiendo. Está entrando. Ahora, Eduardo, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues mejor imposible. Mejor imposible, ¿no? Bueno. Claro. Oye, vamos a hablar hoy de un personaje realmente interesante, un personaje del que nos han pedido que habláramos de él. Y además nos apetece mucho porque merece la pena recuperar un poco del olvido a gente tan importante con la que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de Juan Martín Díez, que a lo mejor no les dice nada, pero si les hablamos del empecinado, seguro que todos ustedes lo conocen. Nos vamos, no sé si nos iremos al siglo XVIII o al siglo XIX, que es cuando realmente se empieza a conocer al empecinado por sus obras, por sus actos. ¿Dónde empezamos, Edu? Bueno, primero vamos a decir que un autor tan afamado y tan soberbio como Benito Pérez Galdós decía que en España existen tres tipos de caudillaje, que son el guerrillero, el contrabandista y el ladrón de caminos. Nunca mejor explicado, ¿no? Esto, incluso en estos tiempos procelosos de políticas desastrosas, ocurre exactamente igual. Tenemos algunos ladrones de caminos y más de un contrabandista. Pero bueno, salvando esto, quiero decir que ha habido muchos caudillos, muchos jefes de partidas y demás que han tenido justa fama, unos por buenos y otras por un poco más malos, ¿no? Pero sí que ha habido dos que están en el imaginario popular y que han llegado a ser héroes, aunque en su momento también les negaron el pan y la sal, como fueron, además en la misma época, como fueron Juan Martín, el empecinado, y Jerónimo Merino Cobb, el cura Merino. Pero vamos, hoy si os parece, hablamos del empecinado, que es el que teníamos en cartel, y el cura Merino pues ya hablamos otro día. Es muy interesante también el cura Merino. Sí. Bueno, pues el empecinado nació en Castrillo de Duero, en la provincia de Valladolid, y allí a todos sus habitantes les llaman empecinados por una razón muy sencilla, porque pasa por allí el arroyo Botijas, que está lleno de un cieno verdoso de nombre Pecina. Bueno, pues desde siempre se les ha llamado precisamente eso, empecinados, porque estaban todos manchados de ese barrillo, ¿no? Y desde siempre este hombre tuvo conciencia de su vocación militar, llegando a participar en la guerra de la Convención, cuando solo contaba con 18 años. Bueno, aquí aprendió, al tiempo de ser militar, aprendió también a odiar a los franceses, cosa que en aquella época era un deporte bastante usado, ¿no? Odiar a los franceses. Es que las maldades de los franceses hacia nosotros es importante. Es que se habla de la invasión francesa, pero la invasión francesa diezmó la población española, mató al 10% de la población española, o sea que no es una tontería. Pero bueno, se fue a vivir al pueblo de su esposa cuando se casó con ella, es un pueblo de Burgos, y se instaló allí como labriego hasta que los franceses invadieron España. Un franchute violó a una muchacha del pueblo y el empecinado decidió enrolarse en las filas que combatían al invasor y de paso se cargó al violador. Entonces violó a una pero no violas a otra.
Bueno, se juntó con un grupo de amigos y familiares y formaron una partida de guerrilleros que actuaban, y de esto ya hemos hablado en varias ocasiones, en el camino entre Madrid y Francia, que pasaba por Madrid, Burgos, hasta Francia, que era por donde pasaba la mala de Francia, el correo que unía a los franceses con los centros de poder españoles, ¿no? Y luego, bueno, pues allí se dedicaron a saquear a los franceses que pasaban por allí, en sus caravanas, en sus coches, etcétera, etcétera. Y por último se unió al ejército español. Pero resulta que se perdían batallas continuamente en campo abierto. Y esto le convenció de que no era una buena forma de luchar contra los franceses, que tenían un ejército muchísimo más poderoso que el nuestro. Así que decidió empezar a hacer sus escarceos. La famosa guerrilla por Aranda de Duero, por Sepúlveda y por Pedraza, así como en la cuenca del Duero. Ya era conocido y respetado y fue ascendido a capitán de caballería en 1809, comenzando a funcionar por las sierras de Gredos, de Ávila, Salamanca y posteriormente pasó a Cuenca y Guadalajara. Bueno, fue tan grande el daño que causó a las tropas napoleónicas que se llegó a nombrar al general Leopold Hugo, que por cierto era el padre de Víctor Hugo, el famoso literato, y le nombraron perseguidor en exclusiva del empecinado, o sea, un general con un cuerpo de ejército para perseguir a este personaje. La fama que cobró este hombre, ¿no? El empecinado. Bueno, lo intentó repetidas veces, pero no consiguió nunca el éxito, así que el preocupado general, por las consecuencias de su fracaso, no se le ocurrió otra estratagema que detener a la madre del guerrillero y a algún otro familiar para conseguir que éste se rindiera. Craso error. El empecinado capturó a más de 100 soldados franceses y amenazó con fusilarlos, con lo que el atribulado Leopoldo Hugo no le quedó más remedio que poner en libertad a los familiares capturados. Otro fracaso más para el general. Después de circular con sus tropas por Salamanca, Guadalajara y Cuenca, como decíamos, al mando del regimiento de húsares de Guadalajara, optó por volar el castillo de Torija para que los franceses no pudieran hacerse fuertes en ese recinto. Defendió junto a otros la ciudad de Alcalá de Henares, venciendo junto al río Henares a un grupo de franceses que le doblaban en número, y fue ascendido, después de todos estos éxitos y demás, a mariscal de campo, y ganó el derecho a firmar como el empecinado de forma oficial. A partir de ahí ya era el empecinado y firmaba de tal manera, ¿no? El rey Felón, sabéis a quién me refiero, ¿no? Nuestro queridísimo Fernando VII. Efectivamente. Pues que se podía haber quedado en Francia, dicho sea de paso. Volvió a España y restauró el absolutismo, tomando medidas contra los liberales, entre los cuales consideraba al empecinado, que fue desterrado a Valladolid. Pero este, que se guiaba por sus ideas, se aprestó a luchar contra las tropas realistas del Felón cuando se produjo el pronunciamiento de Riego. Bueno, durante un periodo de 3 años denominado el Trienio Liberal, al rey le tocó tragar y renunciar al absolutismo, y a Juan Martín le nombraron gobernador militar de Zamora y posteriormente capitán general. A lo que llegó el labriego este fue a lo más alto del ejército. Sí. El rey intentó, pues como algún político dirigente de ahora, atraer a sus posicionamientos al empecinado con mentiras y demás. Le ofreció el título nobiliario y dinero a expuertas, todo lo que quisiera. Pero nuestro personaje no había luchado contra los franceses para unirse a la expedición de los 100.000 hijos de San Luis, que entraron para restaurar el absolutismo, como sabéis. Así que contestó a Fernando VII que si el rey no quería una constitución, la de Cádiz, que no la hubiera jurado, que el empecinado la juró y jamás faltará a su juramento. Le dejó bien claro que el empecinado no solo tenía un nombre guerrero, sino que además tenía algo más debajo de las piernas. Y como el poder de los afines al rey, nobles, pelotilleros, asustados, afrancesados y otros era inmenso, el trienio liberal feneció en 1923 y Juan Martín tuvo que exiliarse a Portugal. Un año más tarde, 1 de mayo, fue decretada una amnistía y el empecinado tuvo permiso para volver a España. Una trampa tremenda. En su impiedad, faltó a su palabra y ordenó detener a los liberales Ballesteros, Chaleco y el empecinado, para despachar al otro mundo a los dos últimos.
El empecinado y 60 de sus hombres que le habían acompañado fueron detenidos en la localidad de Olmos de Peñafiel y trasladados a Nava de Roa, donde el alcalde, muy ufano él, trasladó al general el empecinado atado de brazos, a pie y delante del caballo que montaba el propio munícipe. Lo subieron a un cadalso erigido por los habitantes y allí fue insultado y apedreado sin compasión por los enardecidos borregos. Incluso le tuvieron metido en una jaula. Sí. Aquello fue una cuestión que es para hacérselo mirar, lo que le hicieron a este hombre, la maldad la besanía que puede tener el humano. Tremendo, pero bueno. Luego fueron él y sus acompañantes encerrados en un torreón en la localidad de Roa hasta que se ejecutó al general. El corregidor de la comarca, enemigo envidioso de los éxitos del empecinado, dio aviso al rey del apresamiento y el rey Felón comisionó al corregidor para encausar al reo, en lugar de enviarlo a la Real Cancillería de Valladolid, que era lo más adecuado. De tal manera que fue condenado a la horca pese a la queja de Juan Martín, que adujo que a su rango de general dado su rango de general, lo justo es que se fuese fusilado y no ahorcado. La horca era lo peor que se le podía poner a un ajusticiado, ¿no? Pero no, la inquina de este personajillo llamado corregidor o puesto como corregidor era tremenda. Y el miedo al rey Felón, era todavía mayor. Así que muchos declararon en contra del empecinado, incluido Fray Ramón de la Presentación, que violó el sagrado secreto de confesión, revelando a las autoridades que el empecinado tenía escondidos en cierto lugar una cifra de 14.000 reales para que fuesen entregados a su familia, ya que ésta iba a quedar en la miseria. El pérfido fraile argumentó con artificiosidad su canallada, retorciendo lo establecido en el sagrado sacramento. ¿Por qué? Pues porque decía que si el empecinado no se arrepentía de sus pecados, de no ser afecto a la patria, etcétera, entonces él no tenía el derecho de confesión, no le ataba. Y bajo ese argumento falso, pues dijo, pues ahora voy a revelar todo lo que sé que me ha dicho este en confesión. En fin, que fue enterrado sin más y olvidado sus restos hasta que más adelante, en el mismo siglo XIX, sus restos fueron trasladados a un monumento que se erigió en Burgos por suscripción popular. En fin, Juan Martín el Empecinado fue convertido en personaje principal de la novena novela escrita por Benito Pérez Galdós de manera magistral en la serie de episodios nacionales. Y que, bueno, pues que ahí está para la historia como un héroe español, pese a que le trataron como lo más despreciable que había pisado España. Yo la verdad es que siempre recomiendo los episodios nacionales de Don Benito. Es verdad que algunos son un poco pesados, pero la mayoría de ellos son absolutamente interesantes, interesantísimos, diría. Son interesantes porque son muy costumbristas, te dan una idea muy clara de cómo se vivía en los tiempos sobre los que escribió Don Benito. Y bueno, Don Benito que era muy peculiar, por decirlo de una manera suave, sin embargo luego era un personaje que era capaz de escribir con mucha precisión y bueno, es uno de los mejores literatos españoles, que duda cabe. Quedó a caber. Eduardo, ha sido un placer, como siempre. Hemos hecho le hemos contado el tema del empecinado de forma muy claro, pues como obliga a la radio. Se podía entrar en batallas y en cómo acudía a los sitios donde estaban los franceses para darles caña y tal, pero claro, tenemos un ratito, no podíamos nada más que hacer un panegírico muy... pero sí hemos hecho un resumen de lo que fue su vida y sobre todo se le podía llamar en algunos sitios, yo he visto que se le llama el mártir de la invasión francesa, pero de alguna forma podría ser mártir de Fernando VII, más que de la invasión francesa. Rey Felón, sí, no, yo a mí lo del Rey Felón no se me cae de la boca, porque es que es lo que era un tipo sinvergüenza, anormal, seguramente no era hijo del anterior rey, seguramente no, con toda seguridad, no era hijo del anterior rey, del que aparecía como su padre,
Pues porque ya directamente su madre confesó que ninguno de los 14 hijos que había tenido eran hijos de su marido. O sea que, bueno, con toda seguridad tampoco lo era. Era felón desde antes de su nacimiento. Realmente la confesión de la reina fue realmente extraordinario. Y luego, cuando vuelve al trono el Fernando VII, lo que hizo con el confesor, que le detuvo encerrado no sé cuántos años para que no contara nada. Le metió creo que fue en el castillo de Peñíscola, y lo tuvo allí encerrado hasta que se murió el hombre. Sí, luego porque era el que había confesado a la madre, a la difunta madre, y entonces sabía todos los secretos de esta. Entonces, le importó tres bledos. Dijo, yo no seré hijo del rey, pero lo que está claro es que tú te vas a quedar en el castillo ahí metido hasta que te mueras. Está claro. Oye, un verdadero... Edu, es un fenómeno. Nos cuentas unas historias que es estábamos hablando con Mariano antes de entrar al micrófono, que posiblemente, y fíjate que hemos tenido unas medallitas extraordinarias en nuestra monarquía, pero que indudablemente Fernando VII ha sido el peor con diferencia. Sí, ha sido de los peores. Y bueno, y a mí lo que me gusta mucho es recordar un artículo que conté en la radio ya, que era el de que los reyes españoles, en una gran mayoría, no seguían la línea dinástica directamente, sino que aparecen por ahí cantidad de reyes que no son hijos del rey anterior, es decir, que no deberían de haber sido nunca el rey de España. Y bastardos. Y bastardos. Yo me acuerdo que contaba una historia que era reyes bastardos y bastardos reyes, o algo así, que estaba... Sí, la historia que contaba era reyes bastardos y bastardos reales. Sí, es así. Edu, bueno, tenía su gracia. Sí. No, pero hay muchísima historia, la verdad es que la monarquía española daría para mucho. Sí. Edu, pues que nada, que muchas gracias. Pues cuando quieras, ya sabes. Que te vengas un día por aquí, hombre. Sí, a ver si te vienes por aquí. Sí, tengo una visita pendiente. Sí. Y la que más me echa en cara eso es Vicky, ya lo sé. Desde hace mucho. Eduardo Cordo, muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo muy fuerte. Nada, cuídate. Igualmente para vosotros. Buen fin de semana. Mariano. Adiós. Bueno, pues hemos pasado un rato agradable, ¿no, Mariano? Muy bien. Ahora nos tomamos un vinito y empezamos el fin de semana. Claro. ¿Te parece? Estupendo. ¿Quieres decir algo antes de que vayamos? ¿Sobre este hombre o sobre alguna cosa? No, yo leí una novela una vez que ahí en Los Cerezos atacó a una diligencia que iba con dinero para Madrid para pagar al ejército, y se desarrolló aquí en Cerezo de Abajo, Cerezo de Arriba, ahí tuvo la batalla. En el Pecinaro. Sí. O sea, no sé, una novela que cayó en mis manos hace unos años. Hay cosas muy interesantes. Sí. Tengo yo una biografía que luego sí que te la dejo, una biografía sobre el empecinado muy bien hecha. Mariano, pues muchísimas gracias. Nada, a Pasa buen fin de semana, ¿vale? Gracias. Venga. Igualmente. Gracias, Claudia. Amigos, pásenlo muy bien y acuérdense, mañana la 15ª Feria del Esquileo aquí en Riaza. Merecerá la pena y mucho. Un abrazo fuerte. Hasta mañana.